Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Comenzamos esta emisión hablando de las difíciles circunstancias fiscales que está atravesando el país y de las medidas que ha tenido que adoptar el gobierno nacional para hacerle frente a las circunstancias y poder atender tanta necesidad. Mi compañera Laura Rojas habló con el presidente de ANIF para ver cómo analizan desde este centro de pensamiento esta coyuntura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre lo que esta semana fue noticia en materia económica y es el aplazamiento de algunas partidas presupuestales porque para este año el gobierno en sus cuentas dijo que el presupuesto tenía que ser de 523 billones de pesos, pero dice que este estaba desfinanciado en 12 billones de pesos. Por eso se tuvo que congelar estos recursos porque recordemos que hace algunos meses fue presentada una ley de financiamiento que se hundió en el Congreso de la República. Por eso hay que congelar estos recursos. Uno de los principales congelamientos está en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio del Trabajo, que es de 2,8 billones de pesos en el Ministerio de Trabajo, y ahí se incluyó el rubro de Colpensiones, que dice puntualmente la financiación a este sistema. Por eso a esta hora quiero saludar al presidente de ANIF y esta será nuestra primera pregunta. ¿Usted cómo ve este panorama y sobre todo que ayer el presidente Gustavo Petro de alguna u otra manera regañó al ministro de Hacienda diciendo que este error fue parte de los funcionarios de esa entidad? Bueno, como tú bien recordabas, pues era sabido que el gobierno tenía que hacer un recorte presupuestal de 12 billones. ¿Por qué 12 billones? Porque recordemos que el gobierno había presentado un presupuesto inicial que había quedado contingente a estos 12 billones que no se lograron aprobar con la ley de financiamiento. Entonces, pues ya esto lo estábamos previendo. De hecho, pues yo diría que la primera noticia es que se planteó como un decreto de aplazamiento de gasto y no de recorte. En principio uno lo que estaba esperando era que el gobierno dijera, bueno, ya que no voy a tener esos recursos, pues tengo que sincerar las cuentas de este año y por lo menos hacer un recorte de 12 billones. Ellos, digamos, privilegiaron una estrategia de aplazar esos 12 billones, no queda claro pues, si luego va a haber los recursos para esos tipos de aplazamientos. Ese es el punto número uno. El punto número dos es partidas que están en ese decreto de aplazamiento que han sido muy controversiales. Tú mencionabas la partida de Colpensiones, pero pues no solo esa ha generado bastante polémica, sino muchas partidas presupuestales asociadas a proyectos de infraestructura que tendrían que ir a cubrir vigencias futuras de proyectos que están digamos, en proceso. Yo diría en últimas que estas partidas que son más controversiales, incluso hasta la de la registraduría, que también es otro rubro que ha generado mucha controversia, en últimas van a ser partidas que no se van a poder aplazar. Por ejemplo, en el caso de Colpensiones está claro que en este momento no se puede hacer no solo ese aplazamiento, no solo puede hacer recortes, sino que yo no descartaría que incluso tengamos que poner una cifra más alta para esa entidad, dado la perspectiva de la reforma pensional que estamos en proceso de implementar. Entonces, en últimas, yo creo que hay muchos rubros de este decreto de aplazamiento que se tendrán que revisar y el gobierno quizás si se quiera ha comprado algún tiempo mientras vuelve y baraja y revisa nuevamente cuáles son esas partidas presupuestales que finalmente se tienen que recortar y aplazar. Eso es lo que uno no entiende, porque son rubros inflexibles que no se pueden aplazar, que no se pueden recortar, que no se pueden congelar. En el caso de Colpensiones, en el caso de las vigencias futuras, que hay ahí también una polémica bastante importante, porque el alcalde de Bogotá decía que no ha llegado a ningún acuerdo en ningún momento con el gobierno nacional, porque ese era pues dos de los requisitos. Uno, que las partes del contrato, en este caso del metro de Bogotá, pues estuvieran de acuerdo en aplazar, en congelar esos recursos, o dos, que haya algún incumplimiento en las obras, y lo que dice el alcalde es que no lo hay. Entonces, ¿por qué el gobierno, si se sabe que estos rubros son inflexibles, por qué los incluyó? Y más sabiendo, si venimos de un contexto que 2024, pues las cuentas tampoco estuvieron claras, incluso si hubo el recorte de cerca de 28 billones de pesos, decían que era de 33 billones, entonces, ¿por qué lo incluyen cuando es inflexible? Bueno, yo no podría responder realmente a la pregunta de por qué lo incluyen. De hecho, el presidente pues ayer hacía esa pregunta y decía que hubo un error. No me queda claro por qué están ahí. Si uno tuviera que conjeturar, quizás en algún momento pues ha habido una serie de mensajes a través del presupuesto que quiere enviar el gobierno, algunos más de austeridad, quizás otros más
de confrontación, si se quiere, por ejemplo en el caso de Bogotá o de Medellín. No sabría yo dar una explicación del por qué, pero más allá de eso, en últimas, lo que sabemos es que el gobierno va a tener que sincerar las cuentas fiscales. El año pasado hubo un problema muy serio de caja, es decir, de falta de recursos para pagar nóminas, para pagar contratistas. De hecho, el gobierno a muchos contratistas en muchas entidades pues no les ha pagado. Pasaron el año con cuentas que el gobierno tendrá que saldar. Está el anuncio de la Corte Constitucional de sincerar también el valor de la UPC, y eso también implicará unas erogaciones más altas para la salud, que son una deuda que el gobierno tiene con el sistema. Entonces, pues yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene una tarea muy difícil, que es en últimas ir a buscar partidas donde efectivamente se pueda hacer el recorte y sincerar las cuentas fiscales, que desafortunadamente pues no solo este año, sino incluso 2024, pues nos están generando este malestar en términos fiscales. Otra de las noticias de esta semana también fue esos decretos que salieron a partir de esa declaratoria de la conmoción interior por lo que está pasando en el Catatumbo, esta situación de orden público pues que atraviesa esta región, que es bastante difícil, pero con eso pues se van a sacar nuevos impuestos, o más bien la aplicación de impuestos que ya algunos de esos existían. En el caso pues de los juegos de suerte y azar en línea, que sería del 19%, el impuesto al timbre del 1%, que son básicamente algunos documentos notariales, y el tercero también a las actividades extractivas como el petróleo, que es también del 1%. Sobre este último estábamos hablando con el expresidente de la ACP y él decía que no lo entiende por qué lo incluyen ahí, porque no estaría solucionando de tajo el problema en el Catatumbo, porque necesita pues un rubro importante para las inversiones a largo plazo, pero sí estaría marchitando o va en ese camino de marchitar el sector. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay dos temas. Uno es, no está tan claro, y es una discusión más que económica, jurídica, sobre el instrumento tributario que ha planteado el gobierno. El gobierno ha hablado eventualmente de imponer un impuesto de un 1% a las exportaciones de petróleo y de carbón, de los dos sectores. Entonces empecemos por la discusión jurídica. ¿Cuál es? Las buenas prácticas y en general los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio, incluso el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Estados Unidos, en principio proscriben esa capacidad de que los estados tengan de hacer impuestos a las exportaciones, a la actividad exportadora. Recordemos que en las reformas tributarias múltiples de los últimos años, pues ese sector ha venido teniendo más y más impuestos, pero en general son impuestos a la actividad económica en sí, es decir, por ejemplo, sobre tasas, pueden estar basados en los precios internacionales, etcétera, etcétera, pero no son a la actividad exportadora. Entonces, primero hay una discusión quizás jurídica que el gobierno probablemente tiene que estar revisando, de tal suerte que pues no vaya a ser que viole buenas prácticas o incluso el mismo TLC con esta conmoción interior desde el punto de vista de este impuesto. Y lo otro es una discusión más económica. Y yo creo que aquí desafortunadamente lo que viene ocurriendo es que tenemos un sector de hidrocarburos que viene golpeado porque tiene una carga tributaria muy alta, y la pregunta es si seguimos subiendo los impuestos del sector de hidrocarburo, pues podemos estar realmente ahogando la industria, y la pregunta es, dado que cada vez dependemos más de esa industria para financiar temas de gasto público y de política social, pues qué va a pasar cuando ya no esté. Entonces aquí yo creo que hay una discusión también económica, y es si seguimos enviando las señales que básicamente desincentiven la inversión en esos sectores y podemos marchitarlos muy temprano, y luego vamos a tener un problema de cómo vamos a reemplazar esos ingresos tributarios. Presidente, sobre las finanzas también de la Nación, esta semana se refirió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal diciendo que este recorte, o en este momento que es el aplazamiento de los recursos, es superior a los 12 billones de pesos, que debería ser más de 40 billones de pesos, y algo también muy importante, y es que el gobierno se habría volado pues esa regla fiscal en el año 2024. ¿Qué lectura se puede tener entonces del manejo de las finanzas que ha tenido el gobierno, y que ahora pues arrancamos un nuevo año? Está como lo que pasó el año pasado, que tuvo que hacerse ese recorte, ahora pues están poniendo esas cuentas sobre la mesa de lo que podría pasar este 2025.
Sí, yo creo que el pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal pues genera muchas preocupaciones. El comité es un comité muy serio y tiene cifras que nosotros quizás no tengamos. Por el lado de los ingresos, las cifras que menciona el Comité Autónomo se parecen mucho a nuestras proyecciones de ingresos tributarios para todo el año. Entonces nosotros teníamos una proyección de 245 billones de pesos de recaudo neto, y con las cifras de ese comunicado se infiere que más o menos ese fue en últimas los ingresos de la nación. Hay una cifra que menciona ese comunicado que sí nos genera mucha preocupación. Nosotros no tenemos las cifras de, digamos ya consolidadas de gasto hasta diciembre del año pasado, pero el comité menciona que hubo un aumento de gasto de 10 billones frente a lo que teníamos en el marco fiscal de mediano plazo. Y eso sí nos descuadrarían incluso nuestras proyecciones, porque nosotros estimábamos que el gobierno, dado que en muchos rubros tenía baja ejecución, iba a terminar el año incluso con un gasto menor al que se había programado o proyectado en el marco fiscal de mediano plazo. Y aquí el Comité Autónomo de la Regla Fiscal está diciendo, ojo, aumentamos el gasto en 10 billones, entonces tendríamos ingresos 10 billones menos, nosotros ya lo teníamos incorporado, pero tendríamos gastos por 10 billones más. Eso haría un déficit en 2024 de 20 billones. Y es bien sabido que pues cuando uno se va descuadrando en las cuentas, no solo implica que en 2024 pues tuvimos un déficit más alto, sino que probablemente pues en 2025 ya vamos a arrancar con una base de ingresos y una base de gastos que van a hacer que en 2025 pues tengamos un déficit fiscal más alto del que se había programado. Entonces ahí está el llamado del Comité Autónomo de, bueno, quizás las cuentas de 2024 no son consistentes con la regla fiscal y en 2025 tampoco lo serán. Nosotros no nos hemos pronunciado en ese sentido, estamos esperando de hecho el plan financiero del gobierno para saber cómo fue ese cierre fiscal del año, pero llamamos, sí coincidimos en el llamado a, es muy importante sincerar las cuentas fiscales, porque pues esos déficits abultados ponen a Colombia en una posición muy vulnerable en un contexto externo de mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Bueno, ese plan financiero, ayer dijo el ministro de Hacienda, se va a presentar a mediados de febrero. Esperemos entonces cómo se van a sincerar esas cuentas. Y a usted por el momento, presidente, muchas gracias por acompañarnos a esta hora, a ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en materia de las finanzas de la nación y cómo el gobierno pues las está llevando. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a Laura y al doctor López. Y el Gobierno Nacional expidió hoy los primeros 3 decretos al amparo de la conmoción interior que contienen medidas en el sector agrícola para poderle ayudar a los campesinos afectados por la violencia y las dificultades sociales en esa zona del país, en el Catatumbo. Luisa Apolo nos cuenta lo que contienen estos decretos. Henry, buenas noches. El gobierno hoy publicó 8 decretos en el marco de esta conmoción interior declarada en el Catatumbo, y uno de esos decretos que ha generado polémica y ha llamado la atención tiene que ver con lo que ha puesto el gobierno nacional como expropiación administrativa, que permite cuando se requieran comprar predios, tierras para garantizar el retorno de las personas que han sido víctimas de este desplazamiento forzado, y esto se aplicaría solamente en la región del Catatumbo y en 2 municipios del departamento de Cesar. Otro de los decretos especifica la suspensión del cobro judicial que tengan los campesinos o las víctimas de esta región del Catatumbo por estos 90 días de la conmoción interior, así como también medidas para garantizar la producción agrícola en esta zona y el abastecimiento de alimentos, como por ejemplo con alivios financieros y apoyos económicos. Y finalmente también en un decreto le dan la competencia a la Agencia de Desarrollo Rural para que pueda contratar directamente cualquier bien o servicio en esta cadena agropecuaria y así garantizar el abastecimiento de alimentos. Otro decreto que tiene que ver con el tema laboral especifica el teletrabajo en las empresas privadas, y esto rige solamente para la región del Catatumbo. Entonces estos son algunos de los decretos que ya está publicando el gobierno nacional para garantizar, dicen ellos, varios temas sociales y alimentarios en esta región que ha sido tan golpeada por el conflicto. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Mañana, viernes 31 de enero, la Embajada de Estados Unidos reanudará las actividades consulares en la Embajada en Bogotá, incluidos las citas y los trámites para los colombianos que requieren visa para ingresar a ese país.
Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.